Hola, buen día, ¿cómo están? Bienvenidos a la cuarta clase de derivadas, donde empezaremos viendo las reglas de derivación, ¿bien? Que es lo que ustedes están viendo en la pizarra, ¿sí? ¿Cómo obtenemos las reglas de derivación? Bueno, no hay otra forma que a partir de la definición de derivada, ¿bien? Si nosotros le aplicamos la definición de derivada para obtener la derivada de una constante, vamos a obtener que la derivada de la constante es 0, ¿bien? Y así se obtienen todas las reglas de derivación, ¿bien? A partir de la definición de derivada. Vamos a ver ejemplos de cada una de estas reglas para que ustedes la entiendan mejor y luego vamos a proceder a resolver los ejercicios, ¿bien? Bueno, veamos, derivada, esto significa notación, derivada respecto de la variable x de una constante k va a ser igual a 0, ¿bien? Vamos entonces al caso 1, un ejemplo. Tenemos la función f de x que es igual a una constante, o sea, a un número, ¿bien? El número 2. Bueno, la derivada respecto de la variable de esta función va a ser 0, porque nosotros ya sabemos por esta regla que la derivada de una constante vale 0, ¿bien? Bueno, vamos a la segunda regla que tenemos acá. Chicos, acá no están todas las derivadas, sino las que vamos a usar, las más importantes, ¿bien? Derivada respecto de x de una constante por una función es igual a el producto de la constante por la derivada de la función, ¿bien? Vamos al caso 2 a ver un ejemplo. Por ejemplo, tenemos la función f de x que va a ser igual a 2 por g de x, le pongamos así. O sea, la función es igual a una constante por una función, ¿bien? Bueno, la derivada de la función, ¿qué nos dice la regla? Va a ser igual a la constante, o sea, pongo la constante 2 por la derivada de la función, ¿bien? A eso se refiere. Igualmente, esto es para que ustedes entiendan cada una de las reglas. Ya vamos a ir trabajando los ejercicios, ¿sí? Donde van a tener que aplicar todas las reglas en un solo ejercicio, o sea, combinarlas, ¿bien? Bueno, vamos a la tercera, que es la regla de la potencia, ¿bien? Por ejemplo, tenemos la función f de x igual a x al cubo. ¿Qué nos dice la regla de la potencia? La derivada respecto de x a la n es igual a, agarro el exponente que es n, lo bajo a multiplicar y el nuevo exponente que me va a quedar va a ser el mismo restado 1, ¿bien? Vamos al ejemplo. Tenemos la función f de x igual a x al cubo, ¿bien? F' de x va a ser igual a ¿qué? Bajo el exponente que es 3 por... pongo la variable y el nuevo exponente va a ser el que ya estaba menos 1, o sea, 2, ¿bien? Bueno, sigamos viendo, tenemos otra regla. Voy a borrar esto para seguir ejemplificando, para que ustedes entiendan, porque después vamos a usar todos, o sea, las vamos a combinar a estas reglas, ¿bien? Bueno, vamos entonces a 4, tenemos la regla del producto. Entonces voy a tener una función que va a ser igual a 2x y una función g de x que va a ser igual a x al cubo, ¿bien? La derivada del producto, ¿qué me dice? Derivada respecto de x del producto, que lo puedo denotar así, ¿a qué va a ser igual? Derivada del primero, o sea, f' de x por, derivada del primero por segundo sin derivar, por g de x, más primero sin derivar por la derivada del segundo, ¿bien? De modo que la derivada del producto, ¿cuál va a ser? Yo tengo la función producto, f de x por g de x, prima, ¿bien? Y la derivada va a ser la derivada de f de x, que es constante por función. Acá, chicos, no les puse, pero un caso particular, la derivada de x solito es 1. Este sería un caso particular de potencia, ¿bien?
Cuando tenemos x elevado a la 1, la derivada va a ser 1, ¿bien? Bueno, vamos acá entonces. Tenemos, esta función es una constante por x. ¿Cómo va a ser la derivada? Bueno, pongo la constante por la derivada de x, que es 1, ¿bien? Entonces con eso yo ya derivé la primera por la segunda sin derivar, x al cubo, ¿bien? Más tenemos la primera sin derivar, o sea 2x, por la derivada de la segunda, de g. ¿Cuál es la derivada de x al cubo? Bueno, aplico regla de potencia, me va a quedar 3x cuadrado. Bueno, acomodando, esto va a ser 2x al cubo más 6x al cubo. Lo podemos juntar, me queda 8x al cubo. ¿Bien? Otra cosa que yo no les puse acá, pero la derivada de una suma o resta de funciones va a ser la suma o resta de las derivadas. ¿Bien? Les pido que vean las reglas de derivación. Vamos a ir viendo igualmente un ejemplo de cada caso. Y vamos a hacer muchos ejercicios donde ustedes tengan que usar las reglas hasta que quede claro, ¿bien? Vamos a utilizar la regla del cociente. En este caso yo ya les voy a dar la función armada como un cociente, ¿bien? Entonces voy a borrar esto, a ver si así se entiende mejor. Vamos a poner un ejemplo del caso 5. Bien, la función f le pongamos otro nombre, h de x, que va a ser igual a 3x cuadrado sobre 6x. Bien, es un no, le pongamos, a ver, otra acá, abajo le pongamos sobre 3x cuadrado sobre, bueno, le pongamos logaritmo natural de x, ¿sí? Vamos a derivar. ¿Qué es lo que me dice? Es un cociente, entonces esta que está acá va a ser f de x y la que está abajo va a ser g de x. ¿Cómo derivo el cociente? Entonces ponemos h' de x va a ser igual a la derivada del numerador por denominador sin derivar menos numerador sin derivar por la derivada del denominador. Todo esto va a ir dividido en el denominador al cuadrado. ¿Bien? Bueno, entonces vamos a reemplazar por sus derivadas. Antes de hacerlo, demos una miradita acá, que acá no va a ser necesario mucho ejemplo. Bueno, la derivada del logaritmo de x es 1 sobre x, ¿sí? Necesito, chicos, que repasen bien las reglas, ¿sí? De derivación. Entonces vamos acá a reemplazar, tenemos que h' de x va a ser igual a la derivada del numerador. ¿Cuánto es? Pongo la constante por la derivada de x cuadrado, que va a ser 2x, ¿sí? Regla de la potencia, baja el 2 a multiplicarse, o sea, tenemos 3 por, baja el 2 a multiplicarse y a la potencia le resto 1. Me queda así, ¿bien? Por el denominador sin derivar, ¿bien? Menos numerador sin derivar, 3x cuadrado, por la derivada del denominador. ¿Cuánto es la derivada del denominador? Bueno, la derivada respecto de x del logaritmo en base a de x es igual a 1 sobre el logaritmo en base a de 1 sobre x. En el caso particular del logaritmo natural, la derivada va a ser 1 sobre x, ¿bien? Si ustedes acá ven la base, en el logaritmo natural la base es e. Por ende, el logaritmo natural de e vale 1. Todo esto se me hace 1, ¿bien? Entonces acá me queda 3x cuadrado por 1 sobre x. Todo esto va dividido el denominador al cuadrado, o sea, logaritmo natural al cuadrado de x. ¿Bien? Con eso quedaría ejemplificado la regla del cociente. Ustedes lo pueden acomodar, pero no lo vamos a hacer ahora, ¿bien? Bueno, vamos ahora a ver estas reglas y vamos a dar un repaso de las trigonométricas para proceder ya a empezar a trabajar en los ejercicios, ¿sí? Bueno, veamos un ejemplo del caso 6. Un ejemplo
tenemos que derivar la función f de x, que va a ser igual a el logaritmo en base 2 de x. ¿Bien? Bueno, ¿cómo es la derivada del logaritmo en base 2 de x? F' de x va a ser igual a, ¿qué dice la regla? 1 sobre el logaritmo natural de la base. O sea, 1 sobre logaritmo natural de la base, y la base es 2. O sea, 1 sobre el logaritmo natural de 2 por 1 sobre x. ¿Bien? Y esta sería la derivada. ¿Bien? Vamos a un ejemplo del 7, de la regla 7, que es exponencial. Por ejemplo, tenemos la función f de x, que va a ser igual a 2 a la x. ¿Bien? Quiero derivar f de x. La derivada f' de x va a ser igual a, fíjense, logaritmo natural de la base. ¿Cuál es la base? Es 2. Logaritmo natural de la base, que es 2, por la misma exponencial, 2 a la x. ¿Bien? Bueno, con eso quedaría ejemplificado las reglas desde el 1 hasta el 7, que ya vamos a trabajar un montón con esto los ejercicios. ¿Bien? Ahora vamos a hacer un repaso de las reglas de derivación de las trigonométricas, funciones trigonométricas. ¿Bien? Derivada del seno respecto de x va a ser coseno de x. Derivada del coseno menos seno. Derivada de tangente secante cuadrado de x. Derivada de cotangente será menos cosecante cuadrado de x. Derivada de la secante será secante por tangente. Derivada de la cosecante es menos cosecante por cotangente. ¿Bien? Bueno, con esto hicimos una introducción a lo que son las reglas de derivación, las que más vamos a usar. Bueno, un ejemplo de cada una de ellas. Y vamos a proceder ahora a trabajar en los ejercicios de la guía. Bueno, chicos, empezamos ahora a trabajar con las reglas de derivación. ¿Bien? Como pueden ver en la pizarra, se pide derivar aplicando las reglas de derivación. Vamos al primer caso, que es el caso más sencillo, donde se presenta esta función polinomial. ¿Bien? Fíjense nosotros que para derivar, esta función está conformada por suma-resta de funciones. ¿Bien? La derivada de una suma o resta de funciones será la suma-resta de las derivadas. ¿Bien? Por ende, yo puedo derivar esto, sumar a la derivada de esto, sumar a la derivada de esto, y así sucesivamente. ¿Bien? Vamos a ir viendo cada término, ¿sí? Entonces, procedo a derivar. Tenemos la derivada de f de x, la llamo f' de x. ¿Bien? Bueno, vamos a derivar el primer término. Pongo la constante menos 3, ¿bien? Porque tenemos constante por función, entonces pongo la constante y ahora derivo la función, ¿bien? Vamos a hacer por pasos, pero luego ya vamos a ir obviando estos pasos, ¿bien? Bueno, ¿qué hago? Tengo una potencia, ¿bien? Entonces, ¿cómo derivábamos? Con la regla de la potencia. Bajo el exponente, que es 5, a multiplicar, ¿bien? Y lo pongo por x, pongo la base y le resto 1 al exponente, o sea que me queda de esta forma, ¿bien? Esto que está acá sería la derivada de este término, ¿bien? Vamos a hacer lo mismo con este, entonces pongo más la derivada de este otro término. ¿Cómo quedaría? Bueno, pongo la constante, que es 4, por bajo el 3 a multiplicar, por a la variable x la pongo y con una potencia un grado menor, le resto 1 a la potencia, o sea 3 menos 2, 1, les queda 2, ¿bien? Menos la derivada de esto, ¿bien? Que va a ser, pongo la constante, bajo el 2 a multiplicar por x y a la potencia 2 le resto 1, que me quedaría x a la 1, ¿bien? Más tenemos la derivada de esto, ¿bien? Pongo la constante, que es 8, por la derivada de x solito, que vale 1, ¿bien? Menos la derivada de 1 solito, que nosotros sabemos, porque acabamos de ver las reglas de derivación, la derivada de una constante sola es 0, ¿bien? Bueno, vamos a acomodar, entonces tenemos que f' de x va a ser igual a menos 15 x a la cuarta más 12 x cuadrado menos 4x más 8. Y esta sería la derivada, ¿bien?
Igualmente, cuando ustedes empiecen a trabajar y estén más cancheros, directamente yo voy a pasar de esto a esto. No es necesario ir haciendo todos estos pasos, ¿bien? Vamos a ver otro caso. Un ejercicio 2, donde tenemos la función f de x, que va a ser igual a 1 sobre x a la cuarta más seno de x. ¿Bien? Bueno, veamos. Acá antes que nada vamos a acomodar, porque fíjense que yo acá tengo 1 sobre x a la cuarta. Arriba yo no tengo la variable, ¿bien? En este cociente yo arriba no tengo la variable, de modo que no justifica ir a aplicar una regla del cociente, ¿bien? ¿Por qué? Si yo a este 4 le pongo potencia negativa, lo subo para arriba, ¿bien? ¿Y qué me estaría quedando? Que esto va a ser igual a x a la menos 4 más el seno de x. Y simplifico un montón a la hora de derivar, el trabajo a la hora de derivar, ¿bien? Porque de pasar de hacer una regla del cociente acá, paso a hacer regla de potencia, ¿bien? Vamos a derivar. La derivada de f de x es f' de x y va a ser igual a, tenemos x a la menos 4, regla de la potencia, baja la potencia menos 4 a multiplicar por x a la menos 4 menos 1. Recuerden que a la potencia que ya tenía le resto 1, ¿bien? Entonces me va a quedar a la menos 5. Más la derivada del seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Se las tienen que saber, ¿sí? Aprenden esas derivadas que las hemos visto hace un momento, ¿bien? Derivada del seno es coseno de x, ¿bien? Bueno, acomodemos y nos queda que f' de x va a ser igual a menos 4 sobre x a la quinta más coseno de x. Bueno, vamos a trabajar ahora en otro ejercicio. Voy a borrar esta parte. Bueno, vamos a derivar esta función que es, tenemos f de x es igual a 2 a la x menos 3 coseno de x. Bien, vamos a derivar f' de x va a ser igual a, aplico la regla de la derivada de una exponencial, bien, de base a. Recuerden cómo era. Poníamos logaritmo natural de la base, que es 2, todo esto multiplicado a 2 a la x, ¿bien? Lo ponemos así. Esto es la derivada de eso, ¿sí? Recuerden la regla que vimos hace un momento. Bien, acá tenemos menos constante por función. ¿Cómo era la regla? Pongo la constante por la derivada de la función. ¿Cuál es la derivada del coseno? Es menos seno. Entonces con este menos me queda más seno de x. Y lo dejo ahí. ¿Bien? Esta sería la derivada de esta función. Bueno, veamos ahora este ejercicio 4, donde tenemos la función f de x, que es igual a menos 1 sobre la raíz cúbica de x más e a la x menos 4 sobre x a la quinta, ¿bien? Bueno, fíjense, ustedes se fijan, chicos, en estos dos casos a mí me conviene acomodar. No me voy a ir a aplicar reglas del cociente. ¿Por qué? Porque fíjense que ustedes no tienen una función arriba y una función de x abajo. No es necesario. Yo lo puedo acomodar a esto para trabajar solamente con la regla de la potencia, ¿bien? ¿Y cómo lo acomodo? Yo sé que la raíz cúbica de x es lo mismo que decir x a la 1/3, ¿verdad? Bien, si yo lo quiero mandar a esto para arriba, lo único que tengo que hacer es ponerle negativa a la potencia, ¿bien? De modo que esto acomodado me va a quedar menos x elevado a la menos 1/3. Bien, me queda me queda para aplicar la regla de la potencia. Bien, bueno, más c a la x, lo pongo como está, y acá también puedo acomodar. Bien, me va a quedar menos 4 por x a la menos 5. Si yo le pongo potencia negativa, lo subo para arriba, ¿bien? Bueno, vamos entonces ahora a derivar. Bien, una vez que yo ya acomodé la función, procedo a derivar aplicando las reglas de derivación. Bien, f' de x va a ser igual a la derivada
o sea, acá tenemos suma de funciones, bien, la derivada de una suma, recuerden, es la suma de las derivadas, bien. Entonces, derivo cada término y lo sumo a todos, bien. Derivada del primer término, regla de la potencia, bajo el menos 1/3 a multiplicarlo al menos 1. Me va a quedar 1/3 por x elevado a la menos 1/3 menos 1, que esto es igual a la menos 4/3. ¿Bien? Recuerden, cuando aplico la regla de la potencia, al exponente le tengo que restar 1 para el exponente de la derivada. ¿Bien? Bueno, la derivada de e a la x va a ser e a la x. ¿Sí? Acá hago lo mismo, el menos 5 baja a multiplicar al menos 4, me va a quedar 20 por x a la menos 5 menos 1, me va a quedar x a la menos 6. ¿Bien? De modo que la derivada de esta función sería esto que ustedes ven acá en la pizarra, ¿sí? Bueno, vamos a trabajar ahora en otro caso. Tenemos acá un quinto ejercicio en el cual se presenta la función f de x, que es igual al logaritmo natural de x más secante de x más x al cubo por tangente de x. ¿Bien? Bueno, vamos a proceder a derivar. F' de x, que es la derivada, usando reglas de derivación, va a ser igual a... Tenemos acá la suma de funciones, de modo que la derivada será la suma de las derivadas de cada una de estas funciones. ¿Bien? Bueno, ¿cuánto es la derivada del logaritmo natural de x? Recordemos la regla de derivación, es 1 sobre x. ¿Bien? ¿Cuál es la derivada de la secante de x? Que es secante de x por tangente de x. ¿Bien? Más, bueno, vamos a derivar acá. Y si ustedes se fijan ahora, ¿qué tenemos que aplicar nosotros? Fíjense en acá. Tenemos el producto de dos funciones, de modo que para poder derivar este término, debemos aplicar la regla del producto. ¿Qué nos decía la regla del producto? Bien, vamos a poner primero la derivada del primer término, o sea, del primer factor del producto, o sea, la derivada de x al cubo, que va a ser 3x cuadrado, por el segundo sin derivar, ¿bien? Más primer término sin derivar, que es x al cubo, por la derivada del segundo. ¿Cuál es la derivada de la tangente? Recuerden las reglas, aprenderlas, ¿sí? Es secante cuadrado de x. ¿Bien? Bueno, de modo que nos estaría quedando esto. Siempre que a ustedes, chicos, les pidan derivar, si no les piden reducir a su mínima expresión la derivada, la función derivada, o si no les piden obtener el dominio de la función derivada, lo dejan ahí. No es necesario que hagan más nada, ¿bien? Bueno, vamos a ver ahora otro ejercicio, otro ejemplo. Bien, tenemos ejercicio 6, la función f de x, que va a ser igual a el seno de x más tangente de x dividido coseno de x. ¿Bien? Bueno, como podemos ver acá a simple vista, para poder derivar esta función, ¿qué tipo de función es? Es una función racional. Tenemos un cociente, de modo que vamos a tener que aplicar sí o sí la regla del cociente. ¿Bien? Vamos a hacer eso. F' de x va a ser igual a derivada del numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Bueno, el numerador es esto que está acá. Vamos a ir haciendo con colorcito para que no se me pierdan. Bien. La derivada del... Esto es el numerador. ¿Cuál es la derivada del numerador? Bueno, derivada del seno es coseno de x. Más derivada de tangente, que es secante cuadrado de x. Bien. Con esto yo ya obtuve la derivada del numerador. Bien. ¿Qué nos decía la regla? Por denominador sin derivar. ¿Cuál es el denominador? Es el coseno de x. ¿Bien? Bueno, menos, tenemos numerador sin derivar, o sea, esto, ¿sí?
seno de x más tangente de x por la derivada del denominador. ¿Cuál es la derivada del denominador? Denominador es coseno, la derivada es menos seno. ¿Bien? O sea, ¿qué me va a quedar acá? Más, bueno, voy a poner acá, chicos, seno de x. ¿Bien? Todo esto va dividido el denominador al cuadrado, o sea, dividido coseno cuadrado de x. ¿Bien? Si ustedes quieren, lo pueden acomodar, pero no es necesario, ¿sí? O sea, esta instancia lo que pretende es que ustedes aprendan a usar las reglas de derivación, aprendan a derivar, ¿bien? Acá, chicos, es seno de x, ¿no? Recuerden. Trabajemos ahora en el ejercicio 7, donde se presenta la función f de x igual a 3 a la x sobre x cuadrado más 1 sobre coseno de x. Bien, como pueden ver, tenemos la suma de dos cocientes y vamos a tener que proceder a aplicar las reglas, o sea, derivo esto y la derivada va a ser la suma de las derivadas. Bien, entonces tenemos f' de x va a ser igual a, hagamos la derivada del cociente ¿sí? Derivada del cociente, recordemos la regla, va a ser derivada del numerador, que era logaritmo natural de la base, por 3 a la x, ¿bien? Por denominador sin derivar, ¿bien? Menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, que el denominador es x cuadrado, por ende la derivada va a ser 2x. Todo esto va a ir dividido el denominador al cuadrado, o sea, tenemos x al cuadrado, a su vez al cuadrado me queda x a la cuarta. ¿Bien? Bueno, con esto hemos derivado el primer término. ¿Bien? Vamos a proceder a derivar el segundo término, que es otro cociente. Entonces ponemos más y vamos a obtener la derivada de este término. ¿Bien? Bueno, tenemos derivada del numerador, que es una constante, por lo tanto me va a quedar 0 la derivada. Por el denominador sin derivar me sigue quedando 0, menos, así que voy a borrar este más, menos numerador sin derivar, que es 1, por la derivada del denominador, que ¿cuál es la derivada del denominador? Del coseno es menos seno, o sea que me queda seno de x. ¿Bien? Todo esto dividido el denominador al cuadrado, coseno cuadrado de x. ¿Bien? Y esta sería la derivada de esta función. ¿Bien? Bueno, vamos a ver otro caso. Vamos a ver el ejercicio 8, ¿sí? Donde se presenta la función f de x, que va a ser igual a 1 sobre x a la cuarta menos coseno de x dividido logaritmo natural de x por seno de x. ¿Bien? Antes de proceder a derivar, la vamos a acomodar. ¿Bien? ¿Cómo la acomodamos? Fíjense en que esto que está acá, yo lo puedo, al x a la cuarta lo puedo subir para arriba para no tener que trabajar al derivar esto con una regla del cociente, ya que no es necesario. ¿Bien? Entonces lo acomodamos y me va a quedar 1 sobre x a la cuarta es lo mismo que decir x a la menos 4. ¿Bien? Menos coseno de x, todo esto dividido logaritmo natural de x por seno de x. ¿Bien? Y ahora sí voy a proceder a derivar. ¿Bien? Tenemos acá, vamos a poner f' de x va a ser igual a, tenemos un cociente, por lo tanto vamos a aplicar la regla del cociente. Derivada del numerador por denominador sin derivar menos numerador sin derivar por la derivada del denominador, todo eso sobre el denominador al cuadrado. ¿Bien? Entonces, derivo el numerador, ¿cómo me queda? Derivada de x a la menos 4 va a ser menos 4 x a la menos 5. ¿Bien? Derivada de coseno es menos seno. Entonces, esto que está acá es la derivada del numerador. ¿Bien? Ponemos
el denominador sin derivar. Logaritmo natural de x por seno de x. Bien, menos, vamos a derivar ahora, vamos a poner el numerador sin derivar, ¿sí? Que me va a quedar x a la menos 4 menos coseno de x, bien, por la derivada del denominador. ¿Y qué tenemos en el denominador? Si se fijan, en el denominador nosotros tenemos un producto, ¿bien? Entonces vamos a aplicar la regla del producto. Derivada del primero, que es el logaritmo, va a ser 1 sobre x. Por segundo sin derivar, o sea, me va a quedar seno de x sobre x. ¿Bien? Más primero sin derivar por la derivada del segundo, o sea, logaritmo de x por la derivada del seno, que es coseno de x. ¿Bien? Y esto sería, le vamos a poner un corchetito, ¿sí? Sería la derivada del denominador, ¿bien? Y todo esto va a ir dividido en denominador al cuadrado, o sea, logaritmo natural al cuadrado de x por seno cuadrado de x, ¿bien? Y lo dejan ahí. A mí acá no me alcanzó espacio, pero esto sigue acá sumando, ¿bien? ¿Sí? Con eso terminaría este ejercicio, ya que solo se les pide derivar. No les piden que acomoden, no les piden que saquen el dominio, porque si sacan el dominio van a tener que acomodar la expresión, ¿bien? Bueno, chicos, a continuación vamos a empezar a trabajar con la derivación de funciones compuestas, ¿sí? Con la composición de funciones. Fíjense acá en este ejercicio donde se pide escriba la función composición en la forma f de g de x, o sea, a ustedes les dan la función en esta forma y se pide que ustedes escriban la función composición identificando cuál es la función interior, la que está adentro, g de x, que la vamos a llamar u, y cuál sería la función exterior, f de u. Bien, entonces vamos a empezar con este ejercicio, vamos a ver varios casos. Bien, tengo que identificar la función interior de la composición, a la cual la voy a llamar u, y tengo que identificar la función exterior, que es la que voy a llamar, que sería i. Bien, y que va a depender de u. Bueno, luego vamos a derivar respecto de la variable x usando la regla de la cadena, ¿bien? Entonces vamos a identificar cuál es la función exterior. Agarro la función que se presenta, me fijo cuál es la función que está contenida adentro de otra, ¿bien? Si ustedes se fijan, esto que está afuera es a la 1/3, o sea que este argumento a la 1/3 es la función exterior. De modo que la función interior va a ser lo que está acá adentro, ¿bien? La función interior, que la voy a llamar u, que va a ser g de x, va a ser igual a x a la sexta más 7x al cubo. ¿Bien? Esa es la función interior. Ahora voy a identificar cuál es la función exterior, que es y, ¿bien? Y la voy a llamar f de u. Bien, recordemos, porque la función composición es f de g de x. Si g de x es u, entonces y va a ser igual a f de u. ¿Cuál es la función exterior? Bueno, en el lugar de donde estaba la función interior, yo voy a poner la variable u y está elevada a la 1/3. Bien, ahora yo quiero derivar. Bien, voy a proceder a derivar. Quiero obtener la derivada de y respecto de x. Bien, para ello, primero, ¿qué tendré que hacer? Aplicar la regla de la cadena, porque fíjense en que y es función de u y u es función de x. Bien, o sea que lo que yo tengo que hacer es derivar primero y respecto de u, o sea, derivo esto respecto de u y lo pongo acá, multiplico por la derivada de u, que es esta, respecto de x, ¿bien? Y esto es lo que sería la regla de la cadena, ¿bien? En este ejercicio, entonces, primero identifico cuál es la función interior, la que está adentro, que es esta, y la voy a llamar u, porque eso me pide el ejercicio, ¿bien?
Identifico cuál es la función exterior, que es un argumento elevado a la 1/3, y a esa la llamo y. Luego voy a proceder a derivar y respecto de x, ¿bien? Entonces, la derivada de y respecto de x va a ser ¿qué cosa? La derivada de y respecto de u primero, ¿bien? Que es esto, pero no lo puedo dejar ahí, porque yo quiero derivar respecto de x, y u es una función que depende de x, ¿bien? Entonces multiplico por la derivada de u respecto de x, ¿bien? Una vez que yo la acomodé allá a esto, voy a proceder a hacer la derivada. Entonces, derivo y respecto de u. Me voy acá ahí y derivo. ¿Cómo derivo? Va a ser 1/3, aplico la regla de la potencia, por u elevado a la 1/3 menos 1, que les va a quedar menos 2/3. ¿Bien? Por la derivada de u respecto de x. ¿Cuál es u? Es esta que está acá. Entonces derivo esto respecto de x, ¿bien? La derivada de esto va a ser 6x a la quinta más 21x al cuadrado, ¿bien? ¿Qué es lo que me estaría faltando? Dejar este u en función de x, ¿bien? ¿Cuánto vale u? Bueno, yo ya sé que u es igual a esto. Entonces ahora voy y en el lugar de u reemplazo en función de x, ¿bien? De modo que la derivada va a ser igual a 1/3 por, ¿cuánto vale u? X a la sexta más 7x al cubo elevado a la menos 2/3, ¿bien? Multiplicado a esto, a 6x a la quinta más 21x al cuadrado, ¿bien? Con esto estaría concluido este ejercicio, ¿bien? Es lo que se pide hacer. Vamos a trabajar ahora en otro apartado. Trabajemos ahora de la misma forma en el apartado 2i, donde tenemos la función y igual a coseno de 3 por 2 a la x, ¿bien? Bueno, vamos a identificar cuál es la función interior. Me fijo, la exterior es el coseno, ¿bien? O sea, la exterior está determinada por el coseno. La interior es lo que está dentro del argumento, ¿sí? Es la que está adentro, que sería esto, 3 por 2 a la x, ¿bien? Entonces dijimos que a la interior la voy a llamar u, ¿bien? Que es la g de x, y estaría definida como 3 por 2 a la x, ¿bien? Ahora, ¿cuál sería la exterior? Que es la que yo voy a llamar y va a ser igual a f de u, ¿bien? Sería el coseno de u. Bueno, una vez que identificamos la función interior y la función exterior, voy a proceder a derivar, ¿bien? Entonces quiero obtener la derivada de y respecto de x. Para ello, primero deberé obtener la derivada de y respecto de u y multiplicar por la derivada de u respecto de x, ¿bien? Igual que hemos trabajado en el ejercicio anterior, ¿bien? Bueno, ¿cuál es la derivada de y respecto de u? Me voy a y, ¿bien? Que sería esto. La derivada de y respecto de u, derivada del coseno de u respecto de u, ¿cuánto va a ser? Va a ser menos seno de u. Pero en el lugar de u yo ya voy a ganar tiempo y voy a poner cuánto vale u, que es esto, ¿bien? 3 por 2 a la x. ¿Bien? Por, derivo ahora, derivada de u respecto de x, ¿cuánto es u? Es esto. Vamos a derivar. Bueno, tenemos constante por función, pongo la constante por la derivada de 2 a la x, por la regla de la exponencial va a ser logaritmo natural de 2 por 2 a la x. ¿Bien? Con esto lo que hicimos es derivar una función compuesta, pero previo a la derivación hemos identificado cuál es la función interior, cuál es la función exterior y hemos aplicado la regla de la cadena, ¿bien? Derivada de la función respecto de x va a ser igual a la derivada de la función exterior respecto de u, ¿bien? Donde u es la función interior, por la derivada de u, o sea, de la función interior respecto de x, ¿bien? Una vez que hago esto, no me olvido de reemplazar en el lugar de u
lo que vale u, porque me tiene que quedar la derivada en función de x, ¿bien? Vamos a proceder a ver otro caso, chicos. Trabajemos ahora en el apartado I, 3i, donde se presenta la función i igual al 2 por el logaritmo natural de la raíz cúbica de x, ¿bien? Bueno, vamos a identificar cuál es la función interior y cuál es la función exterior. La función exterior va a estar determinada por dos logaritmos naturales, bien, ya que la función que está dentro del argumento del logaritmo es la que va a ser la función interior, bien. Entonces esta es la función interior. Vamos a escribir la función interior, que la voy a llamar u, va a ser g de x, bien, y va a ser igual a la raíz cúbica de x, bien. Ahora escribimos cuál es la función exterior, que va a ser i, bien, y va a ser f de u, bien, en el lugar de lo que era g de x, o sea la raíz cúbica de x, pongo u, entonces me queda 2 por el logaritmo natural de u, bien. Bueno, una vez que identificamos la función interior y la función exterior, procedemos a derivar utilizando la regla de la cadena, bien. Entonces tenemos derivada de i respecto de x va a ser igual a ¿qué? A la derivada de i respecto de u, o sea, derivo esta función, pero respecto de u, por derivada de u respecto de x, ¿bien? Es una cadenita lo que se aplica, ¿bien? Yo voy a derivar esta función respecto de u, pero como u no es la variable, es una función, lo voy a multiplicar por la derivada de u respecto de x, ¿bien? Bueno, vamos a hacer esto. Tenemos entonces, derivo esta función respecto de u. Bien, tenemos una constante, pongo la constante por la derivada del logaritmo natural, es 1 sobre el argumento, bien. ¿Y cuánto vale el argumento? El argumento vale u, bien. Lo dejemos ahí, no vamos a hacer como en el anterior, después lo reemplazamos, bien. Bueno, con esto yo ya derivé i respecto de u. Ahora, ¿qué hago? Me voy a ir a derivar u respecto de x y lo pongo acá multiplicando. Bien, ¿cuál es la derivada de esto? Recuerden que a la raíz cúbica de x yo la podía poner como x a la 1/3, ¿bien? Y aplico la regla de la potencia. Entonces bajo el 1/3 a multiplicar por x elevado a la 1/3 menos 1, que les va a quedar menos 2/3. ¿Bien? Bueno, ahora ¿qué tengo que hacer? Tengo que venir acá en el lugar de u y dejarlo en función de x. ¿Cuánto vale u? Raíz cúbica de x. Entonces reemplazo, ¿bien? Y lo acomodo. A esto lo puedo sacar para afuera con el 2, ¿bien? Me va a quedar entonces 2/3 por 1 sobre la raíz cúbica de x. Ay, chicos, acá perdón, porque fíjense que acá podemos poner la raíz cúbica de x es lo mismo que x a la 1/3, ¿bien? Y acá tenemos por x a la menos 2/3, que yo lo puedo pasar para abajo cambiándole el signo. O sea, les va a quedar por x a la 2/3, ¿bien? 1/3 más 2/3 les va a quedar potencia 1. O sea que esto va a ser igual a 2/3 por 1 sobre x. Bien, esa sería la derivada. Acuérdense, en productos de igual base, las potencias se suman, ¿sí? Bueno, con eso estaría concluido este ejercicio. Vamos a ver ahora un caso más. Bueno, vamos a ver un último ejercicio de este tipo, donde se presenta esta función, ¿bien? Tenemos que identificar nuevamente la función u, que es la interior, ¿bien? Y la función i, que, bueno, sería la exterior, ¿bien? ¿Cuál sería la función interior acá? Fíjense en qué es lo que está dentro de la raíz, ¿bien? De modo que u va a ser igual a g de x y es igual a lo que está dentro de la raíz, que es 2 más x cuadrado, ¿bien? Ahora vamos a identificar la función exterior, que la llamo i, va a ser f de u y es la raíz de u, ¿bien? Ahora voy a proceder a derivar como hemos trabajado anteriormente. Queremos obtener la derivada de i respecto de x. Para ello obtenemos primero la derivada de i respecto de u
y lo multiplico por la derivada de u respecto de x. Bien, bueno, ¿cuál es la derivada de y respecto de u? Me voy a ver y es igual a la raíz de u. Recuerden que la raíz de u es lo mismo que decir u a la 1/2. Bien, entonces para derivar respecto de u voy a aplicar la regla de la potencia. Bien, entonces tenemos que la derivada de esta función respecto de u va a ser 1/2 por u elevado a la menos 1/2. Bien, por la derivada de u respecto de x. Derivo u respecto de x. Bien, derivada de una constante sola es 0, más la derivada de x cuadrado va a ser 2x. Bueno, ahora, ¿qué resta hacer? Voy a volver acá a u y voy a reemplazar lo que vale u, que es esto, ¿bien? Y la acomodo. Entonces tenemos 1/2 por 2x. Esto sería la raíz cuadrada abajo en el denominador de u. ¿Y cuánto vale u? 2 más x cuadrado. ¿Bien? De modo que esta sería la derivada. ¿Sí? Bueno, chicos, ahora a continuación vamos a proceder a aplicar la regla de la cadena sin identificar la función interior y exterior. Lo vamos a hacer directamente, ¿bien? Este procedimiento es para que ustedes entiendan qué es, o sea, cómo se aplica la regla de la cadena. ¿Qué es la regla de la cadena? Se usa para derivar composición de funciones, ¿bien? Entonces, identifico la función que está adentro, la función que está afuera, ¿bien? Derivo la función de afuera respecto de la función de adentro, ¿bien? Y multiplico por la derivada de la función de adentro ya respecto de la variable. Y después dejo todo en función de la variable x. Bueno, chicos, vamos a trabajar ahora en este ejercicio donde se pide derivar las siguientes funciones, ¿bien? Ustedes se van a dar cuenta que estamos ante composición de funciones, ¿bien? Vamos a analizar la función. Tenemos f de z igual a 1 sobre z al cubo menos 3z cuadrado más 1, todo eso al cubo. Como ustedes pueden ver, acá nosotros tenemos una función dentro de otra, ¿bien? Por lo tanto, vamos a tener que aplicar la regla de la cadena. Antes que nada, la vamos a acomodar a esta función, ¿sí? Y les voy a mostrar cómo vamos a ir trabajando como una cadenita, ¿sí? Vamos a derivar desde afuera hacia adentro, ¿sí? Bueno, antes que nada la acomodo. ¿A qué me refiero con que la acomodo? No es necesario que yo ahora me vaya a aplicar una regla del cociente, ¿sí? Porque fíjense que en el numerador yo tengo solamente el número 1, no tengo la variable. Entonces yo lo puedo subir a este denominador para arriba poniendo una potencia negativa al 3. De modo que esta función va a ser igual a z al cubo menos 3z cuadrado más 1 elevado a la menos 3. ¿Bien? Y ahora sí voy a proceder a derivar. ¿Bien? Vamos a aplicar la regla de la cadena. Y ahora les pido que me escuchen porque con estos ejercicios ustedes van a salir, con este video tienen que salir aprendiendo a derivar funciones compuestas, ¿sí? O sea, la regla de la cadena, que es el tema más complicado de derivadas. ¿Bien? ¿Qué es lo que voy a hacer? Me voy a la función. Me voy a fijar qué es lo que está más afuera para derivar, ¿bien? Fíjense, yo tengo acá este polinomio, me fijo qué es lo que está más afuera para derivar. Y es esta potencia, ¿bien? Entonces, yo voy a hacer de cuenta que acá dentro de este paréntesis está la variable. Y voy a derivar aplicando la regla de la potencia como ustedes ya saben, ¿bien? Entonces, ¿qué hago? Hago de cuenta que este argumento es la variable, ¿bien? Y paso a derivar. ¿Cómo se deriva esto? Bajo la potencia menos 3, la multiplico por lo que está adentro, z cubo menos 3z cuadrado más 1, ¿bien? Y al menos 3 le restaba 1. O sea, me va a quedar menos 3 menos 1, va a ser menos 4, ¿bien? Entonces, me fijo, ¿qué es lo que está más afuera? La potencia. Aplico la regla de la potencia y el argumento lo pongo tal cual, no lo toco, ¿bien? Como si fuera la variable, ¿bien? Bueno, ahora ya hemos derivado la potencia, entonces hagamos de cuenta que ya no está esto. Ahora, ¿qué es lo que está más afuera para derivar? Y bueno, me quedaría derivar esto.
lo derivo y lo pongo acá multiplicando. Entonces, nosotros vamos a ir derivando desde afuera hacia adentro y cada derivada se va a ir poniendo como un producto, ¿bien? Ya vamos a ir viendo casos más complejos. ¿Bien? Bueno, luego de derivar la potencia, hago de cuenta que ya no está, entonces ahora derivo esto. ¿Bien? Abro paréntesis, no se olviden de los paréntesis, ¿bien? Y ponemos la derivada de esto, que ¿cuál sería? 3z cuadrado menos 6z más la derivada de 1, que es 0. Cierro paréntesis. ¿Bien? Bueno, ya derivé esta potencia, derivé lo que está adentro. ¿Qué me quedaría derivar? Nada, ¿bien? Porque si yo tengo que derivar ahora z, la derivada de z es 1. Por lo tanto, yo apliqué la regla de la cadena y derivo de esa forma, desde afuera hacia adentro. ¿Bien? Bueno, vamos a pasar a ver otro ejercicio. Un ejercicio 2, donde tenemos la función t de i, que va a ser igual a 4 por la secante de la raíz de i. ¿Bien? Bueno, vamos a derivar de la misma forma que hemos derivado acá. Me fijo, tengo mi función. ¿Qué es lo que está más afuera? Bueno, tengo una constante por esta función. ¿Bien? Entonces, vamos a derivar, vamos por paso. Ponemos t' de i, ¿bien? Derivada de una constante por la función, ustedes saben que es poner la constante por la derivada de la función. Bueno, quiero derivar esta función. ¿Qué es lo que está más afuera? La secante. Entonces derivo la secante, ¿bien? ¿Cuál es la derivada de la secante? Es secante por tangente. Ahora, ¿qué va en el argumento? Lo que tiene, ¿sí? O sea que en el argumento va la raíz de i y acá también va la raíz de i, ¿sí? Va lo que tiene. ¿Por qué? Yo derivo la secante como si esta fuera mi variable, ¿bien? Bueno, ya hice derivada de constante por función. Cuando derivo la función, lo que está más afuera es la secante. Pongo la derivada de la secante con su argumento, no toco el argumento, ¿bien? Ahora voy a hacer de cuenta que ya no está la secante. Entonces, ¿qué sigue derivar? Esta raíz de i. Recuerden que la raíz de i yo la puedo expresar como i a la 1 medio. Bien, como i a la 1 medio. De modo que voy a poner acá por y pongo la derivada de i a la 1 medio, que va a ser 1 medio por i a la menos 1 medio. ¿Sí? Si quieren lo pueden acomodar, si quieren lo dejan ahí. Bien, pero fíjense que acá puedo simplificar. Entonces tenemos que t' de i va a ser igual a 4 sobre 2, que me queda 2, por secante de la raíz de i por tangente de la raíz de i, dividido todo la raíz de i. Bien, y esa sería la derivada, ¿sí? Nuevamente, reitero, composición de funciones, aplico la regla de la cadena, voy derivando desde afuera hacia adentro, ¿bien? Fíjense, ¿qué es lo que estaba más afuera acá? El menos 3, esta potencia. Entonces, aplico la regla de la potencia, bajo el menos 3, le resto 1 al exponente y a esto no lo toco, lo dejo como está, ¿bien? Paso a derivar esto, ¿qué es lo que sigue? ¿Bien? Lo mismo acá. ¿Qué es lo que está más afuera? Tengo constante por función. Pongo la constante, derivo la función. ¿Bien? Cuando voy a derivar esta función, ¿qué es lo que está más afuera? La secante. ¿Cuál es la derivada de la secante? Secante por tangente. Y en el argumento pongo el argumento tal como está. No lo toco. No lo derivo todavía. ¿Bien? Bueno, ya derivé la constante por la función. Ya derivé secante. ¿Qué me falta derivar? La raíz de i. Bien, entonces multiplico por la derivada de la raíz de i. Bien, y con eso ya terminaría, porque ya, o sea, fíjense que lo que seguiría a derivar es i, que la derivada de la variable es 1. Bien, tengan en cuenta que acá estamos derivando respecto de i, acá respecto de z. Solamente les he cambiado los nombres a las variables. Vamos a derivar ahora esta función que tenemos, ¿sí? G de u. Bien, la vamos a derivar respecto de u, aplicando la
la regla de la cadena, ¿bien? Tenemos raíz cuadrada del coseno de u menos 1 sobre seno de u. Bueno, recordemos que a esta raíz yo la puedo expresar como la potencia 1/2, ¿bien? O sea que esto es lo mismo que esto. Bueno, vamos a derivar usando la regla de la cadena. Recuerden, vamos multiplicando las derivadas como una cadenita y derivo desde afuera hacia adentro. Entonces, ¿qué hago? Me fijo qué es lo que está más afuera. Y es esta potencia, ¿bien? Entonces, aplico la regla de la potencia, ¿bien? Baja el 1/2 a multiplicarse. Acá adentro dejo tal como está, o sea, dejo el coseno de u menos 1 sobre seno de u, ¿bien? Y sigo aplicando la regla de la potencia, que ¿qué me decía? A la potencia 1/2 le resto 1, de modo que me va a quedar menos 1/2, ¿bien? Bueno, ya está, ya derivé la potencia, ¿bien? ¿Qué es lo que sigue? Voy a hacer de cuenta que la potencia no está, entonces, ¿qué seguiría derivar? Tenemos un cociente, por ende, deberé aplicar la regla del cociente, ¿bien? Entonces voy a abrir un corchetito y procedo a aplicar la regla del cociente, ¿bien? Tenemos derivada del numerador, ¿cuánto sería? Derivada del coseno es menos seno, ¿bien? La derivada de uno solito es 0, no la pongo, ¿bien? Por el denominador sin derivar, o sea que me va a quedar menos seno cuadrado de u, ¿bien? Menos numerador sin derivar, coseno de u menos 1, por denominador, por la derivada del denominador. Derivada del seno es coseno, ¿bien? Le vamos a poner así, no se confunden, ¿bien? Acá también. Y abajo, ¿qué es lo que me queda? Seno cuadrado de u. ¿Bien? Bueno, ya derivé este cociente y como u es la variable, ya no tenemos más composición para continuar aplicando la regla de la cadena. ¿Bien? Ahora lo que se podría hacer es acomodar un poco esto, ¿sí? Si quieren lo podemos acomodar. Bueno, fíjense que acá me queda g' de u. Igualmente, chicos, les aclaro, si a ustedes en el ejercicio les piden solo derivan y lo dejan ahí, ¿sí? Si les piden reducir a su mínima expresión o determina el dominio de la función derivada, recién lo acomodan, ¿bien? Bueno, tenemos acá 1/2 por coseno de u menos 1. Acá esto lo puedo invertir, chicos, por este menos. Bien, lo vamos a invertir. Entonces me va a quedar seno de u sobre coseno de u menos 1. Bien, la raíz cuadrada de esto. Bien, por acá tenemos menos seno cuadrado. A ver, ¿qué es lo que me queda ahí? Lo vamos a ir anotando, ¿sí? Tenemos menos seno cuadrado de u menos coseno cuadrado de u, bien, menos por menos más, coseno de u, bien. ¿Y qué va a ser igual? ¿A qué va a ser igual esto? Fíjense, si yo saco factor común el menos 1, ¿sí? O sea, yo saco el menos 1 para afuera, les va a quedar así, bien. Por la identidad notable trigonométrica, ustedes saben que esto es 1, bien. Entonces me va a quedar por menos 1 más coseno de u, entre paréntesis, dividido todo, seno cuadrado de u. ¿Bien? Y lo vamos a dejar ahí nomás. ¿Bien? Con eso estaría concluido este ejercicio. Igualmente, como les dije, si a ustedes les piden solamente obtener la derivada, lo dejan acá. No trabajen más, ¿sí? Bueno, veamos este ejercicio donde tenemos la función f de x, que es igual a coseno cuadrado del seno del coseno de x. ¿Bien? Es una función compuesta, vamos a aplicar la regla de la cadena. Como les mencioné anteriormente, me fijo qué es lo que está más afuera. Y acá, para evitar confusiones, les voy a reescribir esto, ¿sí? Este coseno cuadrado significa que todo el coseno está elevado a esa potencia, ¿bien? De modo que esto es lo mismo que decir coseno de el seno del coseno de x, ¿bien? Cierro todo al cuadrado, ¿bien? Es lo mismo. Esto es lo mismo que esto, ¿bien? Para que se entienda.
Entonces, ahora sí procedo a derivar. Ponemos f' de x y me fijo. ¿Qué operación es la que está más afuera? Y es la potencia, ¿bien? Entonces voy a aplicar la regla de la potencia. ¿Cómo le aplicaba la regla de la potencia? Baja la potencia a multiplicarse, ¿bien? Pongo todo en la base, digamos, tal como está, ¿bien? Coseno del seno del coseno de x, ¿bien? Y le resto 1 a la potencia, o sea, acá me quedaría 1. Como es potencia 1, no lo pongo directamente, ¿bien? Bueno, hasta acá lo único que hice fue derivar la potencia 2, esta. Ahora voy a hacer de cuenta que ya no está. Entonces, ya derivé la potencia 2, ¿qué sigue? ¿Qué seguiría como operación? Este coseno, ¿bien? Entonces, multiplico por la derivada del coseno, que es menos seno, ¿bien? Pero el argumento no lo toco, lo dejo tal como está. Voy en cadenita, recuerden eso. Solo estoy derivando el coseno, que la derivada es menos seno, y en el argumento no se toca, o sea que va a ser menos seno del coseno de x. ¿Bien? Voy a continuar abajo. Bueno, la potencia ya la derivé el coseno. ¿Qué sigue derivar? Ya esto lo derivé, hago de cuenta que no está, esto también hago de cuenta que no está, entonces seguiría derivar el seno. Derivada del seno va a ser coseno, ¿bien? Y en el argumento, ¿qué voy a poner? Tal como está, o sea, derivada del seno es coseno y el argumento pongo lo que tiene, que es coseno de x. ¿Tengo que seguir derivando? Y sí, tenemos que seguir derivando. ¿Por qué? Porque yo ya derivé este seno. Ahora, ¿qué me queda derivar? El coseno, ¿bien? Derivé esto, ahora me queda el coseno, ¿bien? Derivada del coseno va a ser menos seno de x, porque ahora su argumento es x, ¿bien? Y ya no derivo más. ¿Por qué? Porque ya derivé el coseno, entonces, ¿qué me quedaría derivar? La variable cuya derivada es 1, ¿bien? Ya se acaba la composición de funciones, ¿bien? Y lo dejan así, ¿sí? No es necesario que lo acomoden porque no les piden que lo acomoden, ¿bien? Vamos a ver el penúltimo ejercicio donde vamos a derivar aplicando la regla de la cadena. Bien, la idea es que se quede claro. Recuerden, chicos, que cualquier duda estoy a su disposición. Lo pueden dejar en los comentarios, en los grupos de WhatsApp, ¿sí? Pero por favor, este tema es importantísimo, ¿sí? Así que presten atención, repasen, intenten resolverlo solos a los últimos ejercicios, después comparen, ¿bien? Bueno, tenemos que derivar esta función. ¿Cómo vamos a derivar? Regla de la cadena. Me fijo qué es lo que está más afuera, ¿bien? Y si ustedes se fijan, lo que está más afuera es este producto, ¿bien? Por lo tanto, voy a aplicar regla del producto, ¿bien? Entonces vamos a derivar f' de x. Para ello, aplico regla del producto. Derivada del primero, ¿bien? Cuando yo voy a derivar el primero, ¿cuál va a ser la derivada? Derivada de e a la menos 5x es... Acá fíjense que van a tener que aplicar la regla de la cadena porque hay composición de función. En el argumento no está la variable, hay otra función, ¿bien? Entonces, cuando yo voy a derivar esto, aplico regla de la cadena, ¿sí? O sea, cuando hago la derivada del primero, voy a aplicar regla de la cadena. Entonces, me fijo, ¿qué es lo que está más afuera cuando derivo esto? Bueno, la exponencial. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? La derivada de e a la x es, la derivada de e a su argumento es e a su argumento, ¿bien? Pero no lo dejo ahí, ¿por qué? Tengo que multiplicar ahora, ya derivé la exponencial, entonces, ¿qué sigo? ¿Qué sigue? Tengo que derivar esto, el argumento. Y la derivada de menos 5x, ¿cuánto va a ser? Derivada de constante por la de la función que es 1, por lo tanto va a ser por menos 5. ¿Bien? Bueno, entonces esto que hice acá es solamente la derivada del primero en el producto por segundo sin derivar más primero sin derivar por la derivada del segundo.
Y cuando me toca derivar el segundo, si ustedes se fijan, hay que aplicar la regla de la cadena, porque hay una composición de funciones, ¿bien? Bueno, me voy a fijar qué es lo que está más afuera. La potencia, aplico regla de la potencia. Baja el 3 a multiplicarse, el argumento de la potencia lo dejo como está, o sea, seno de 2x queda como está, y a la potencia 3 le resto 1, o sea que me queda el cuadrado, ¿bien? Bueno, lo que estaba más afuera era la potencia 3, ya lo derivé, ¿bien? Ahora voy a hacer de cuenta que ya no está la potencia 3, entonces yo tengo que seguir derivando. ¿Y qué es lo que está más afuera? El seno. ¿Cuál es la derivada del seno? Es coseno de su argumento. ¿Bien? Ya derivé potencia, derivé el seno, ahora me resta derivar el argumento. ¿Bien? ¿Cuál es la derivada del argumento? Constante por la derivada de x, que es 1, o sea, 2. Y esa sería la derivada. Si ustedes ven, lo que estaba más afuera al comenzar era el producto. Sin embargo, cuando les tocaba derivar cada término del producto, han tenido que aplicar la regla de la cadena. ¿Bien? Bueno, vamos a trabajar en el último ejercicio donde derivamos usando la regla de la cadena. ¿Bien? O sea, en el último ejercicio donde vamos a centrarnos específicamente en esto, ¿sí? Bueno, vamos a derivar. Tenemos esta función f de t que es igual al logaritmo de 3 elevado a la 1 menos t al cuadrado por el seno de 1/3 de t. ¿Bien? Vamos a derivar f' de t. Es lo que quiero obtener. Me fijo. De todas las operaciones, ¿qué es lo que está más afuera? Bueno, el logaritmo. ¿Bien? Derivamos. Vamos a derivar el logaritmo, ¿sí? Tenemos la derivada del logaritmo, va a ser 1 sobre el logaritmo natural de la base, que es 10, por 1 sobre el argumento. ¿Y cuál es el argumento? El argumento es todo esto, o sea que pongo todo eso, ¿bien? Por 3 sobre 1 menos t al cuadrado, ¿bien? Por el seno de 1/3 por t. Bueno, ya derivé el logaritmo, voy a derivar, ¿qué es lo que sigue? La exponencial, ¿bien? ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Bueno, recordemos, era el logaritmo natural de la base, que es 3, por la misma exponencial, o sea, por 3 elevado a su argumento. ¿Y cuál es el argumento? 1 menos t al cuadrado por el seno de 1/3 de t. Ese es el argumento. ¿Bien? Bueno, chicos, a ver, ya hemos derivado el logaritmo, hemos derivado el exponencial. ¿Qué sigue? ¿Sí? O sea, ya hago de cuenta que no está esto ni esto. Entonces, ¿qué es lo que está más afuera acá? El producto. Paso a hacer la regla del producto. ¿Bien? De modo que nos va a quedar por todo esto, por, sigue acá, ¿bien? Derivada del primero, ¿cuál es el primero? Este, ¿bien? Fíjense, ¿hay que aplicar regla de la cadena? Sí, porque tengo una función dentro de otra. Entonces, cuando derivo el primero, ¿qué es lo que está más afuera? La potencia 2. Entonces, baja el exponente por... Pongo el 1 menos t como está, le resto 1 a la potencia, me queda potencia 1. ¿Bien? Por. Ya no está la potencia, ya la derivé. ¿Qué derivo? Lo que está adentro, ¿bien? ¿Y cuál va a ser la derivada de 1 menos t? Va a ser menos 1. ¿Bien? Por, eso es la derivada, esto es la derivada del primero. Por el segundo sin derivar, seno de 1/3 por t, ¿bien? Más el primero sin derivar, o sea, 1 menos t al cuadrado, por la derivada del segundo. Y acá también, cuando derivo el segundo, voy a aplicar la regla de la cadena. Me fijo, ¿qué es lo que está más afuera? El seno, ¿bien? Derivada del seno es coseno. Y el argumento no lo toco, lo dejo como está. ¿Bien? ¿Termina ahí? No.
¿Por qué? Ya derivé el seno, hago de cuenta que no está, voy a derivar el argumento, porque el argumento no es la variable sola, ¿bien? La derivada de 1/3 por t va a ser 1/3. Cerramos el corchetito, ¿bien? Entonces, esto sería la derivada de esta función, ¿sí? Bueno, chicos, con esto cerraríamos la parte de derivación mediante las reglas y la derivación de funciones compuestas usando la regla de la cadena, ¿bien? Como les mencioné anteriormente y en todos los videos les vengo diciendo, estoy a su disposición para las consultas. Pueden dejar un comentario o pueden consultar en los grupos de WhatsApp, ¿sí? Chicos, si les están sirviendo los videos, no olviden suscribirse, ¿sí? Activar la campanita para enterarse cuando suba nuevo material, ¿sí? Ahora vamos a estar, después de esta clase, para la clase que viene, vamos a ver la derivación de funciones inversas, ¿bien? Vamos a ver derivación implícita, derivadas enésimas, ¿bien? Posteriormente vamos a trabajar con teorema de Rolle y de Lagrange. Por eso no se pierdan el material, ¿sí? Que se viene bastante. Recuerden que derivadas es un tema pesadito, ¿bien? Bueno, les agradezco muchísimo por su tiempo. Que tengan un hermoso día.